Muy buenas. Hoy nos vamos a meter de lleno en un auténtico caso de detectives, pero uno de hace 2000 años. Está todo escondido en una frase de la Biblia muy famosa y la clave para resolverlo, fíjate, no apareció en un libro, sino que se encontró en una cueva en 1947. Vamos a ver qué pasó. Bueno, pues aquí está el epicentro de todo el asunto. Una frase del apóstol Pablo que ha dado que hablar durante siglos. A primera vista, oye, puede parecer sencilla, pero sus implicaciones han sido gigantescas y la verdad muy polémicas. Porque a ver, si estas obras no son lo que nos hace justos ante Dios, ¿qué significa eso? ¿Que obedecer ya no tiene importancia? Y aquí es donde nace el gran dilema que ha tenido a tantísima gente dándole vueltas a la cabeza. Si eso de ser justificado, o sea, que Dios te considere justo, no viene de las obras de la ley, entonces, ¿qué hacemos con la obediencia? ¿Nos está diciendo Pablo que mandamientos como no matarás o no robarás ya no son para tanto? Esta pregunta, así de simple, ha estado en el centro de un debate teológico que dura ya 2000 años. Vale. Para entender de verdad lo increíble que fue el descubrimiento que lo cambió todo, primero tenemos que ponernos en situación y ver cómo se había entendido tradicionalmente esta frase tan polémica. A ver, durante siglos y siglos, la interpretación más común fue que obras de la ley significaba, pues eso, obedecer la ley de Dios, entera, hacer el bien, portarse bien. Pero claro, esto llevaba a una conclusión un poco rara. Si obedecer los mandamientos no te justifica, entonces, ¿para qué esforzarse en obedecerlos? Parece un callejón sin salida, ¿a que sí? Pero entonces, de repente, la historia da un giro que parece de película. Dejamos los libros de teología y nos vamos, literalmente, a una cueva en medio del desierto porque un objeto físico, un hallazgo arqueológico, está a punto de darnos la primera pista de verdad para descifrar este código. Nos plantamos en el año 1947. Cerca del Mar Muerto, en unas cuevas que se conocen como Qumran, un pastor beduino hace un descubrimiento que va a revolucionar el estudio de la Biblia para siempre: los famosos manuscritos del Mar Muerto. Y entre todos esos cientos de rollos hay uno en particular, que es la llave de nuestro misterio. Su nombre técnico suena un poco a robot. 4Clu MMT. Quizás no es el más conocido de los rollos, pero para lo que estamos investigando es la prueba definitiva. Este documento es como una especie de piedra de Rosetta que nos permite traducir y entender qué quería decir Pablo y la gente de su época. Y bien, ¿qué es lo que cuenta este rollo? Pues resulta que es una carta. Una carta de una secta judía súper estricta, casi seguro los esenios, que iba dirigida a los sacerdotes del Templo de Jerusalén. Y en ella les detallan unas 20 reglas muy específicas sobre pureza, sobre cómo hacer los sacrificios y sobre su calendario sagrado. Básicamente les estaban diciendo: estas son las cosas que nos hacen diferentes y mejores que vosotros. Y aquí, casi al final de la carta, llega el bombazo. Los autores dicen: te hemos escrito algunas de las obras de la ley, en el hebreo original, Miksat Masei Hatorah. Es la primera vez en la historia que se encuentra esta frase exacta fuera de los escritos de Pablo. Y el contexto lo es todo. Aquí no se refiere a portarse bien en general, que va, se refiere a las reglas concretas que definían a su grupo como el único y verdadero. Este hallazgo es la llave maestra. De repente, podemos entender qué significaba obras de la ley para alguien que vivía en el siglo I. No era una idea general de hacer el bien, sino un término técnico muy específico. La comparación es brutal. Por un lado estaba la idea antigua, esa noción un poco vaga de buenas acciones. Pero ahora, gracias a este rollo, tenemos la definición precisa de la época. Obras de la ley. Era el término técnico que se usaba para hablar de los ritos de identidad, de las barreras que marcaban a un grupo como el auténtico pueblo de Dios, excluyendo a los demás. Y en el contexto de las discusiones de Pablo, ¿cuáles eran estas obras? Pues no eran no matar o no robar. Eran sobre todo 3 marcadores de identidad nacional judía. Primero, la circuncisión, el rito para que un no judío se convirtiera en judío. Segundo, las leyes sobre la comida, que en la práctica impedían sentarse a la mesa con no judíos. Y tercero, el calendario de fiestas y el sábado, que se veían como símbolos de identidad nacional. Perfecto. Ahora, armados con esta nueva información, con esta nueva lente de aumento, volvamos a los escritos de Pablo. Vamos a ver cómo, de repente, todas las piezas del rompecabezas encajan a la perfección. Y el cambio es espectacular. Ya no estamos ante esa idea tan confusa de no somos justificados por obedecer a Dios. No, el mensaje real de Pablo es: no somos declarados justos por cumplir con ritos de identidad étnica que solo sirven para excluir a otros y para sentirnos superiores. El conflicto se desvanece por completo. El quid de la cuestión es este. La gran batalla de Pablo no era contra la ley de Dios ni contra la obediencia. Su lucha era contra el exclusivismo, contra las barreras étnicas y rituales.
Su argumento, que fue súper radical para la época, era que una persona no judía podía ser aceptada por Dios simplemente por su fe en el Mesías, sin tener que convertirse en judío ni adoptar su identidad nacional a través de esos ritos. Y con esto llegamos al veredicto final de nuestra investigación. Todo se reduce a una distinción clave, una que habíamos olvidado y que un viejo rollo de cuero nos ayudó a redescubrir. Aquí se ve clarísimo. Por un lado está la obediencia bíblica, amar a Dios y amar al prójimo. Pablo jamás ataca esto, al contrario, lo defiende con uñas y dientes. Y por otro lado están las obras de la ley, usar esos ritos como marcadores de exclusividad para sentirse superior. Y esto es precisamente lo que Pablo ataca de frente, sin piedad. La distinción es sutil, pero es absolutamente vital para entenderlo todo. Y así el misterio queda resuelto. Lo que parecía una contradicción teológica era en realidad una apasionada lucha contra la exclusión. Esto nos deja con una reflexión interesante, ¿verdad? Se conocía este increíble hallazgo arqueológico y cómo le da la vuelta por completo a una de las frases más influyentes de la historia. Demuestra que, a veces, para resolver un misterio de 2000 años no hace falta un teólogo, sino un arqueólogo. Gracias por acompañarnos en esta aventura.